Hay un patrón en esta guerra que se ha repetido tantas veces que ya ambas partes deberían avergonzarse de usarlo. Donald Trump emite la amenaza más extrema del conflicto. El mundo entra en pánico. Irán llama, surge un acuerdo. Este patrón produjo el alto al fuego del 7 de abril, exactamente 6 horas después de que Trump publicara que toda una civilización moriría esa noche. Este patrón puede estar produciendo algo de nuevo ahora mismo, porque el lunes 13 de abril de 2026, menos de 24 horas después de que Estados Unidos comenzara a aplicar un bloqueo naval a todos los puertos iraníes, Donald Trump salió a la puerta del despacho Oval para una rueda de prensa ya inusual, porque un repartidor de DoorDash llamado Sharon Simmons de Arkansas acababa de entregarle McDonald's y pronunció 7 palabras que cambiaron toda la trayectoria de esta guerra en una sola frase. Dijo, las personas correctas nos llamaron desde Irán. Y luego añadió, quieren llegar a un acuerdo con urgencia. 7 palabras. Las personas correctas nos llamaron desde Irán, no las personas equivocadas, no los propagandistas, no el portavoz de los guardianes de la revolución que simultáneamente celebraban mítines en Teherán llamando al bloqueo piratería. Las personas correctas. Esa frase pronunciada con naturalidad en una rueda de prensa fuera del despacho Oval, mientras Trump sostenía literalmente una hamburguesa, es la señal diplomática más importante en este conflicto desde el 7 de abril. Porque Trump eligiendo ese lenguaje específico, las personas correctas, en lugar de funcionarios iraníes o el gobierno iraní o el canciller de Irán, no es accidental. Trump no usa lenguaje diplomático preciso por accidente. Cuando dice que las personas correctas llamaron, se refiere a quienes dentro del sistema iraní tienen autoridad real para hacer una concesión nuclear vinculante y que aparentemente están dispuestos a hacerlo de una manera que la delegación de Islamabad no pudo o no quiso confirmar en 21 horas de negociación cara a cara. La pregunta que cambia todo es quiénes son estas personas correctas y qué dijeron. Para entender por qué esta llamada importa tanto, hay que comprender lo que las conversaciones de Islamabad revelaron sobre la estructura de toma de decisiones iraní. El vicepresidente Vance dejó Islamabad tras 21 horas y dijo algo para el registro que no ha recibido suficiente atención analítica. Dijo que el equipo iraní en Pakistán no estaba en posición de cerrar un trato. Dijo, esta es en última instancia la razón por la que dejamos Pakistán. No que Irán no quisiera negociar, no que Irán negociara de mala fe, sino que la delegación específica sentada frente a Vance, Witkoff y Kushner no tenía autoridad para hacer el compromiso vinculante sobre armas nucleares que Estados Unidos requería. Esta es una distinción crucial. El presidente del Parlamento Ghalibaf y el canciller Arakchi son figuras significativas en el sistema iraní, pero en la arquitectura constitucional de Irán, el líder supremo tiene autoridad final sobre las decisiones de seguridad nacional, especialmente todo lo que toca el programa nuclear. Todo negociador iraní que hayase sentado frente a funcionarios estadounidenses durante los últimos 40 años ha tenido la misma limitación. Podían discutir, podían señalar, podían reducir la brecha, pero no podían comprometer al líder supremo. Solo el líder supremo puede comprometer a Irán en cuestiones nucleares y el nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, no ha aparecido públicamente desde que asumió el poder tras el asesinato de su padre el 28 de febrero. Su condición física es desconocida. Se afirma que probablemente está herido y posiblemente desfigurado. Se ha comunicado solo mediante declaraciones escritas, nunca en público, nunca ante cámaras. Así que cuando Trump dice que las personas correctas llamaron esta mañana, puede estar diciéndole al mundo sin declararlo explícitamente que el canal que importa, el canal que conecta con quien realmente controla las decisiones nucleares de Irán, se ha abierto.
Eso explicaría por qué el mercado de valores respondió como lo hizo el lunes. El S&P 500 cerró con un alza de más del 1%, borrando todas las pérdidas sufridas desde que la guerra comenzó el 28 de febrero. Todo el costo económico de 44 días de guerra, la disrupción del mercado, el shock energético, el daño a la cadena de suministro, se descontó de las acciones en una sola sesión. Los mercados no son sentimentales, son calculadores. Y lo que el mercado del lunes estaba calculando es que una llamada de las personas correctas en Irán a Trump, combinada con un bloqueo naval que corta los ingresos petroleros iraníes a aproximadamente 450 millones de dólares por día, crea las condiciones para un acuerdo que las conversaciones de Islamabad no lograron porque las personas equivocadas estaban en la sala. El bloqueo mismo merece examinarse porque su lógica económica es diferente de todo lo que Estados Unidos hizo militarmente en los 43 días precedentes. La campaña aérea que comenzó el 28 de febrero destruyó infraestructura militar iraní, mató comandantes militares iraníes, eliminó la Marina de Irán, degradó su capacidad de producción de misiles y drones, pero no afectó los ingresos petroleros de Irán de manera sostenida. Irán seguía exportando petróleo durante toda la campaña aérea. China compraba, India compraba. Los barcos transitaban bajo protocolos aprobados por Irán. El peaje de $2 millones por barco que legisló el Parlamento iraní se estaba pagando. Los ingresos en divisas fuertes de Irán, el sustento que mantiene funcionando a su gobierno y abastece a su ejército, seguían fluyendo incluso mientras caían las bombas. El bloqueo naval cambia esa ecuación por completo. La orden de bloqueo del CENTCOM apunta específicamente a los buques que entran y salen de los puertos iraníes. Está diseñada para cortar la principal fuente restante de ingresos de Irán en un momento en que todos los demás mecanismos financieros disponibles para el Estado iraní ya han sido comprometidos por la guerra. Los analistas estimaron que Irán perdía aproximadamente $450 millones diarios bajo condiciones de bloqueo. En contexto, el gobierno iraní ya operaba bajo severo estrés fiscal antes del 28 de febrero. La guerra había eliminado el 85% de su capacidad de exportación petroquímica. Sus reservas de divisas extranjeras se estaban agotando. Su sistema bancario ya era disfuncional. Ahora sus ingresos petroleros, la última fuente importante de divisas fuertes que aún estaba operativa, están siendo cortados por una fuerza naval que no puede desafiar convencionalmente. Trump capturó el propósito del bloqueo en una frase que atraviesa todo el lenguaje diplomático. Dijo, Irán no está haciendo absolutamente ningún negocio y lo mantendremos así muy fácilmente. Luego enumeró por qué. Su marina desapareció. Su fuerza aérea desapareció, su antiaéreo desapareció, su radar desapareció y sus líderes desaparecieron. Añadió, quiero todo, no el 95%. Trump aplicando presión económica máxima en el preciso momento en que su campaña militar ya eliminó la capacidad de Irán para defenderse convencionalmente. El bloqueo no es una escalada militar en el sentido tradicional, es un estrangulamiento financiero aplicado por buques de guerra a una economía que ya ha sido parcialmente asfixiada por 6 semanas de bombardeos. Los guardianes de la revolución pueden amenazar con destruir cada buque de guerra que se acerque al estrecho. Pueden llamar al bloqueo piratería. Pueden movilizar a miles de iraníes en Teherán. Lo que no pueden hacer es restaurar los $450 millones de ingresos petroleros diarios que el bloqueo está cortando. La respuesta de China al bloqueo revela la dimensión geopolítica que hace la llamada a Trump aún más significativa.
El canciller chino Wang Yi calificó el bloqueo como contrario a los intereses comunes del mundo e instó a la comunidad internacional a promover conversaciones de paz. Un petrolero chino sancionado por Estados Unidos, el Rich Star, transitó el estrecho de Hormuz el martes, aparentemente siendo el primer petrolero en salir del Golfo desde que comenzó el bloqueo. Ese buque, propiedad de Shanghai Shuan Shipping, había sido previamente sancionado por Estados Unidos por operar con Irán. Su tránsito por el estrecho durante un bloqueo naval activo de Estados Unidos es ya sea una prueba deliberada china de la resolución estadounidense o una indicación de que la mecánica de aplicación del bloqueo aún se está estableciendo. De cualquier manera, crea un problema diplomático inmediato. Trump dijo a Fox News que cualquier país que asista a Irán enfrentará un arancel del 50%. Si la Marina de Estados Unidos comienza a interceptar petroleros chinos en aguas internacionales, la relación bilateral entre las dos economías más grandes del mundo entra en territorio que va mucho más allá de la guerra con Irán. Wang Yi diciéndole al canciller pakistaní Dar que el alto al fuego es extremadamente frágil y debe preservarse, no es solo una declaración sobre Irán, es China diciéndole a Pakistán, que es el canal diplomático principal de Irán, que Pekín quiere que esta guerra termine antes de que el bloqueo fuerce una confrontación naval entre Estados Unidos y China en el estrecho de Hormuz. Vance ofreció la articulación más clara hasta ahora de exactamente qué necesita escuchar Estados Unidos antes de que las conversaciones puedan reanudarse significativamente. Le dijo a Fox News que el equipo iraní en Islamabad no estaba en posición de cerrar un trato. Dijo que lo que se necesita es un compromiso concluyente de no desarrollar un arma nuclear y que si los iraníes están dispuestos a llegar hasta allí, este puede ser un muy buen trato para ambos países. Dijo que la pelota está en el campo de Irán. El alto al fuego expira el 22 de abril, que es 8 días a partir de hoy. Si no se llega a un acuerdo, Trump ha dicho que no será agradable para ellos. No ha especificado qué significa eso, pero el contexto de la guerra sugiere que las opciones disponibles incluyen reanudar ataques aéreos contra la infraestructura iraní restante, operaciones navales ampliadas en el Golfo y potencialmente los ataques a plantas eléctricas y puentes que se amenazaron el 7 de abril y se evitaron por poco gracias al alto al fuego. Trump dijo explícitamente: ahora mismo hay un bloqueo. No están haciendo ningún negocio y lo mantendremos así. El contexto peculiar en el que Trump anunció la llamada de las personas correctas de Irán añade una capa de teatro a una situación que ya está saturada de drama. Estaba fuera del despacho oval. Un repartidor de DoorDash llamado Sharon Simmons de Arkansas acababa de entregar McDonald's. Trump le dio una propina de $100 rodeado de cámaras diciéndoles a los periodistas que no parecía montado. Simmons dijo haberse beneficiado de la política de Trump de no impuestos sobre las propinas, mientras reconocía dificultades con el precio más alto de la gasolina por la guerra con Irán. Y en medio de esta rueda de prensa sobre hamburguesas y propinas, Trump confirmó que había llegado una llamada sin precedentes desde los niveles más altos del sistema iraní, expresando el deseo de llegar a un acuerdo. Hay algo característicamente 2026 en que la señal diplomática más trascendental de una guerra que ha matado a más de 3,000 personas y perturbado la economía global llegue en una rueda de prensa sobre comida rápida e impuestos sobre propinas fuera del despacho oval. El encuadre específico que usó Trump, las personas correctas, importa por una razón más que los analistas señalan en el panorama político interno de Irán. La delegación de Islamabad, Galibaf y Arakchi representa al establecimiento político y diplomático. Pero a lo largo de esta guerra, los guardianes de la revolución han tomado las decisiones militares y estratégicas en gran medida,
independientemente del establecimiento político. Fueron comandantes de los guardianes no diplomáticos quienes mantuvieron el bloqueo del Hormuz. Fue la prensa vinculada a los guardianes la que declaró la victoria total de Irán la noche del alto al fuego. Fue la agencia Tasnim, afiliada a los guardianes, la que culpó al exceso estadounidense por el fracaso de las conversaciones de Islamabad. Si las personas correctas que llamaron a Trump son figuras con autoridad real sobre la postura militar de los guardianes y sobre el programa nuclear, y si están señalando una disposición genuina a hacer el compromiso nuclear que Vance dejó Islamabad sin recibir, entonces lo que ocurrió el lunes no es una secuela de las conversaciones de Islamabad. Es la apertura de una pista negociadora completamente diferente que elude el establecimiento político que fracasó en Pakistán y conecta directamente con la estructura de poder que realmente controla las decisiones que importan. Pakistán supuestamente ofrece albergar otra ronda de conversaciones. China presiona para que el alto al fuego se mantenga. El S&P 500 ha borrado sus pérdidas de guerra. Los puertos de Irán están bloqueados a 450 millones de dólares por día. El alto al fuego expira en 8 días y alguien en Teherán con autoridad para tomar decisiones vinculantes descolgó el teléfono el lunes por la mañana y llamó a Estados Unidos para decir que quieren llegar a un acuerdo con urgencia. Si esa llamada produce algo, depende de si las personas correctas que llamaron tienen la capacidad de entregar lo que las personas equivocadas en Islamabad no pudieron. Pero el hecho de que llamaran todo ello pocas horas después de la presión económica más agresiva que Estados Unidos ha aplicado desde el 28 de febrero sugiere que el bloqueo logró en un día lo que 44 días de bombardeos no pudieron conseguir en la mesa de negociación. Creó una emergencia financiera suficientemente grave para producir una llamada de las personas que realmente importan. Suscríbase ahora mismo porque los próximos 8 días antes de que expire el alto al fuego el 22 de abril determinarán si esta llamada se convierte en la base del acuerdo que termina esta guerra o simplemente en otra señal en un conflicto que ya ha producido más reversiones dramáticas que cualquier guerra en memoria reciente. Díganos en los comentarios, ¿cree que las personas correctas que llamaron a Trump tienen autoridad real para entregar el compromiso nuclear que Vance requirió en Islamabad? ¿O es esta llamada otro movimiento táctico para ganar tiempo antes de que llegue la fecha límite del alto al fuego?